En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: No matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. También han oído ustedes que se dijo a los antiguos: No cometerás adulterio. Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. También se dijo antes: el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero yo les digo, el que se divorcia, salvo en caso de que vivan en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio, y el que se casa con una divorciada, comete adulterio. ¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: No jurarás en falso y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento? Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde Él pone sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran Rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí cuando es sí y no cuando es no. Lo que se diga de más viene del maligno. Palabra del Señor. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Siéntense, por favor. Hoy el Señor nos habla acerca de los mandamientos divinos. Los mandamientos divinos, estos 10 mandamientos, vienen de alguien que es Dios. No son inventos humanos, ni lo copiaron de otras civilizaciones. Estos mandamientos le fueron dados a Moisés. Dios se los dio a Moisés. Y estos mandamientos son una medicina, son un acto de amor de Dios. Porque si nosotros no amamos en la tierra, no cabemos en el cielo. Entonces, para que nosotros, los que fuimos rescatados por Jesús en la cruz, nosotros los que hemos sido desterrados por causa del pecado, si queremos ir al cielo, tenemos que tener actitudes de amor, actitudes.
Va más allá de simples actos. La actitud ya es una manera propia de vivir. ¿Y cómo íbamos a saber nosotros que no amamos? ¿Cómo íbamos a saber qué actitudes deberíamos de tener? Dios nos regala los 10 mandamientos para que el que cumpla los 10 mandamientos viva en la tierra como se vive en el cielo. Por eso los mandamientos son un regalo de Dios, no una imposición. Escuchamos hoy a Jesús en la primera lectura: cúmplelos si quieres, es cosa tuya. ¿Quieres salvarte? Es cosa tuya, cúmplelos si quieres. Dios no está obligando a nadie. El que estaría obligado a cumplir los mandamientos es el que quiera salvarse. No todos, solamente el que quiera salvarse, ese sí estaría obligado. Es el único camino para llegar a Dios Padre, para llegar al reino de los cielos. Pero hay que entender lo que dice y es primero saber lo que dice y entender qué significa lo que nos ha dicho. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que nos pide Dios en cada mandamiento? Aquí dice Jesús, hoy lo escuchamos: no he venido a quitar la ley. No puede quitar la ley. ¿Por qué? Porque la ley fue dada por Dios y Él es Dios. Él es la palabra de Dios Padre. Por lo tanto, Dios Padre le dio a Moisés las leyes por su Hijo, por Jesús, por la palabra. Moisés recibe los 10 mandamientos. Si Jesús contradice uno solo, se contradice a sí mismo. No puede quitar las leyes porque se contradice Jesús, se contradeciría a sí mismo. Dios le regala las leyes, los 10 mandamientos al pueblo de Israel. La falta de comprensión de la ley la deja incompleta. Una ley que no se entiende no santifica. Una ley que no se entiende no se puede obedecer. Por eso es tan importante la comprensión de la ley, la comprensión. Y Jesús va a venir a explicar la ley, va a venir a completar la ley, va a venir a rehacer la ley. ¿Por qué rehacerla si no es nueva? ¿Por qué va a rehacerla si no es nueva? La va a rehacer porque le va a quitar lo que no le corresponde a la ley para dejarla en la pureza en la que fue dada a Moisés. Quitarle todos los preceptos humanos, todas las leyes. Acuérdense que el pueblo de Israel tuvo la experiencia. Dios le regala los mandamientos. Cuando Israel desprecia los mandamientos de Dios, lo que ocasiona es guerra, se es vencido en la guerra, mueren muchos y los que quedan vivos se van de esclavos. Esa es la consecuencia de desobedecer a Dios, muerte y esclavitud. El pueblo de Israel lo descubre a través de la experiencia. ¿Y qué es lo que va a hacer? Para no romper la ley, se inventa otras leyes para poder, vamos a decirlo así, para poner un cerco de protección y que todos estén cumpliendo los 10 mandamientos. Pero puso 72 leyes Israel. 72 leyes que hicieron incomprensible los 10 mandamientos, pero también incumplibles los 10 mandamientos. Era un peso insoportable y eso no es lo que dio Dios. El peso insoportable lo hizo la mala interpretación que se dio de la ley y los preceptos humanos que se pusieron encima de la ley. Por eso Jesús viene y dice, no vengo a quitar la ley, va a purificarla, va a arrancarle lo que se le puso de más, va a ponerle lo que no se había dicho de la ley, para dejarla como le fue dada a Moisés. No hay cambios. Lo que Jesús va a quitar es lo que el hombre puso, no lo que Dios dijo cuando le fue dada la ley a Moisés. Entonces Jesús vuelve a hacer comprensible la ley y vuelve a hacer cumplible la ley. Ya no solamente la ley va a ser el camino de la salvación, cúmplela y te salvas. Acuérdense el joven que fue y le dice, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Ahí tienes los 10 mandamientos. Cúmplelos y te salvas.
Por lo tanto, los 10 mandamientos eran el camino para la salvación. Cuando Jesús le quita todo lo que le estorba a la ley, todo lo que se le puso humanamente hablando, ahora quedan los mandamientos no solo como camino de salvación, sino camino de perfección, de santificación. Santificación. Quien cumpla los mandamientos aquí en la tierra, vivirá como se vive en el cielo. Es decir, los mandamientos nos van a ayudar a tener actitudes propias de amor. El que le falle el amor con su prójimo, rompió los mandamientos divinos. El que le falle el amor con el prójimo, rompió los mandamientos divinos. Y el que rompa los mandamientos divinos, mis hijos, eso tiene consecuencias. Acuérdense que los seres humanos, lo que decidimos todos los días va o nos acerca a Dios o nos acerca a nuestra condenación. Nosotros vamos decidiendo y nosotros vamos a pagar las consecuencias de lo que decidimos. Entonces, es importante que conozcamos los mandamientos y entendamos los mandamientos para que nos puedan llevar al reino de los cielos. La ley es como una reina, los mandamientos de Dios, la ley es como una reina. El que acepta a esta reina y la deja reinar sobre su vida, la ley lo convierte en rey. Fíjense, no en esclavos. La obediencia a Dios no nos convierte en siervos ni nos convierte en esclavos. La obediencia a Dios nos hace recobrar la corona perdida por Adán y Eva por causa del pecado. Así de que los 10 mandamientos son un regalo de Dios para nosotros que deberíamos de tener en gran valor, porque sin ellos no podríamos vivir como se debe vivir en la tierra para llegar al cielo. Como se debe de vivir en la tierra para llegar al cielo. Los 10 mandamientos es como si a alguien le dijeran, a un indigente lo encontrara alguien y le dijera, se murió un pariente tuyo muy rico y te heredó todo. Tienes que ir, imagínense que le dijera, tienes que ir de aquí, qué sé yo, a Guadalajara. Y allí en Guadalajara firmas y recibes toda la herencia. Este indigente, desde ese momento, lo único que le va a interesar es que poner luz en el pedacito donde vive, no, comprar un comedorcito mejor, no, tener aquí una bicicleta, no, ¿qué es lo que le va a interesar? Lo que lo lleve a Guadalajara. Porque llegando a Guadalajara se acabaron sus problemas. Lo único que le va a interesar es lo que le sirva para llegar a Guadalajara, para firmar y recibir toda esa fortuna. El que quiere ir al cielo tendrá que interesarle ¿qué me lleva al cielo? ¿Qué me lleva al cielo? ¿Qué es lo que me va a ayudar a dejar toda esta miseria, toda esta pobreza en el pensar, en el sentir, toda esta falta de felicidad, toda esta falta de amor? ¿Qué es lo que me va a arrancar de aquí para llevarme al reino donde todo es amor? ¿Qué es lo que te ayuda? Los mandamientos, cúmplelos y te llevan al cielo. Cúmplelos y te llevan a una felicidad que aquí en la tierra no se puede conocer. Va más allá de los sentidos. Es una felicidad espiritual en la que vive Dios. Y que para poder que nuestro cuerpo soporte tanta felicidad, es necesario que muera y que sea resucitado. Para que resucitado tenga la capacidad de soportar tanta felicidad como la que vamos a tener. Pero por eso los mandamientos se convierten en camino, en algo deseado, en algo que se agradece, porque nos va a llevar ¿a dónde? A donde nosotros queremos llegar. Por eso los mandamientos ya no son una carga pesada, tengo que cumplir los mandamientos. No, ¿quieres ir allá? Tú ocupas los mandamientos, porque quieres llegar al cielo, ocupas los mandamientos. Obedecer o cumplir los mandamientos te va a alcanzar sabiduría. Fíjense nada más, la sola obediencia lo que hace en nosotros, nos alcanza sabiduría, nos alcanza la santidad, nos alcanza la salud del cuerpo. Porque entonces yo voy a tener que amarme a mí mismo para poder cumplir los mandamientos. Y si me amo a mí mismo, no me voy a hacer daño. Voy a tener que cuidarme.
cuidar mi cuerpo, cuidar en mi ciclo de sueño, de alimentos, de medicamentos si es necesario. Me voy a cuidar porque me amo. Me voy a cuidar porque me amo. Los mandamientos de Dios nos enseñan a meternos en orden, en una vida ordenada que te va a llevar, si la vas viviendo bien, te va a llevar lentamente pero directamente hacia el cielo. Si cometes un pecado, pierdes el cielo. Y si tu consejo, fíjense bien, si tu consejo o tu crítica cuando tú hablas lleva a otro a pecar, provoca doble efecto. La persona pierde el cielo y tú lo pierdes el cielo con esa persona. Por eso tenemos que tener cuidado. A lo mejor yo le doy un consejo a una persona, le doy un consejo equivocado, no con mala intención, pero equivocado, y lo quité del camino del cielo y me arranca también a mí del camino del cielo. Por eso es tan importante conocer los mandamientos, no sea que yo vaya a hablar de algo que vaya contrario a Dios, alejo a la persona y eso mismo me aleja a mí de Dios. Esto es importante saberlo. Les platicaba cuando mi madre en una ocasión estaba hablando por teléfono con mi tía. Mi tía se había casado con un hombre pues déspota, un hombre violento, un hombre grosero, y entonces pues él la humillaba, le aventaba la comida en la cara, incluso en restaurantes y todo, y mi mamá se enojaba mucho de todo eso. Entonces un día estaba hablando por teléfono y yo ya era sacerdote, llegué yo a la casa y le iba pues a entrar ahí con mi mamá y vi que estaba hablando por teléfono, me di la vuelta, pero ella empezó a decirle: déjalo, búscate otro que te haga feliz. Era casado por la iglesia, tenía que buscar soluciones, no solamente buscar otro, porque hoy escuchamos a Jesús que dice que el que se casa con una divorciada comete adulterio, y adulterio es más fuerte que fornicación. Y si los dos que cometen pecado, los dos están casados cada quien por su lado, doble adulterio. Y el adulterio se paga. Si nosotros supiéramos cómo se paga, nos daría miedo cometerlo. Y entonces pues dejé que terminara mi madre su conversación. Y ya cuando terminó su conversación, pues ya hablé con ella. Le dije: mira, tú no puedes dar ese consejo. Primero porque te hace daño. Y segundo, bueno, le hace daño a ella, te hace daño a ti. Y segundo, porque tú eres la mamá del sacerdote, todos van a pensar que lo que tú dices es lo que el sacerdote dice. Entonces tú no puedes decir eso. Y mi mamá se alebresta y se molesta, empieza a levantar la voz. Le dije: no, ahorita no te estoy hablando como hijo. Así de que ahora te callas y me escuchas. Te estoy hablando como sacerdote y te estoy corrigiendo en algo que necesita ser corregida. Ahora te toca a ti callarte y a mí me toca hablar. Y sí me dijo: pero no seas tan duro. Pues así me enseñaste, ¿verdad? Le dije: así le hacías. No es cierto. Sí le habló ella, agarró el teléfono y le dijo a mi tía: ¿sabes qué? Me equivoqué en el consejo que te di. Busca una solución. No puedes dejarlo y no puedes ir a buscar a otro porque vivirías en pecado. Eso sí, le dije: ya si ella lo hace, tú ya no eres culpable de ese pecado. Porque si mi tía lo hubiera hecho, mi madre se va junto con ella en el pecado. Pero si ya corrigiendo ella, de todos modos mi tía dijera: yo no lo voy a dejar, me voy con otro, ya no está involucrada, ya no es cómplice de ese pecado. Por eso es tan importante tener claridad en los mandamientos, más cuando tú le vas a dar un consejo, más cuando tú vas a hablar de algo. Hay que tener claridad por lo menos en los mandamientos de Dios, a fin de que no digas algo que aleje a la persona de Dios, porque a ti tú también quedarías alejado de Él. El que hable de los mandamientos de una manera distorsionada, dice Jesús, será el último. No importa que fuera el papa, el obispo, el sacerdote, lo que sea, el que hable de una manera distorsionada de los mandamientos se convierte en el último en el reino de los cielos. En el último en el reino de los cielos. En cambio, dice Jesús, el que induzca a otros a obedecerlos, a entenderlos como se deben de entender, ese será el más grande en el reino de los cielos.
más grande en el reino de los cielos. Por eso tenemos que entenderlos. Dice Jesús hoy, si ustedes no son mejores, si la justicia de ustedes no es mejor que la de los fariseos y de los escribas, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Quiénes son los fariseos? ¿En qué se distingue un fariseo? En que cumple la ley. ¿En qué se distingue un escriba? En que se sabe de memoria todo lo que es el Antiguo Testamento. Pero si te sabes de memoria toda la Biblia y si cumples todos los mandamientos, ¿por qué no te salvas? Si eso no te lleva a amar, no entendiste los mandamientos. Si eso no te lleva a crecer en el amor, no entendiste los mandamientos. Los mandamientos tienen esa función, ayudarnos a recobrar la capacidad de amar, viviendo como los que aman para recobrar la capacidad de amar. Para recobrar la capacidad de amar. Así de que aunque nos supiéramos la Biblia de memoria, eso no es salvación. Eso no es salvación. Aunque ustedes cumplieran la ley, yo voy a misa todos los domingos, yo rezo todos los días el rosario, yo hago esto, cumplo con la ley. Si no amas, no te sirve, porque la ley tiene un objetivo: cambiar las actitudes violentas de odio, de desprecio, de desamor, cambiarlas por actitudes de amor, que son las actitudes que se viven en el cielo. Que son las actitudes que se viven en el cielo. Lo que nos define a nosotros delante de Dios no es lo que decimos, ni siquiera lo que enseñamos, porque yo puedo enseñarles el camino de la verdad y vivir de manera contraria. Entonces a mí no me define lo que yo les enseño, me define lo que yo hago. Eso es lo que a mí me define, lo que yo hago, ¿sí? Por eso es que repito, podemos hacer oración todos los días, podemos ir a misa todos los días, podemos hacer todo, pero si yo no estoy dispuesto a dejar el pecado, si no estoy dispuesto a dejar de mentir, si no estoy dispuesto a dejar los vicios, si no estoy dispuesto a dejar la fornicación, si no estoy dispuesto a dejar las impurezas, no estoy caminando. Conozco el camino, se los enseño a los demás, pero yo no lo ando, yo no avanzo en ese camino. Por eso es tan importante el cumplimiento, conocimiento, comprensión y cumplimiento de los mandamientos. Conocimiento, comprensión y cumplimiento de los mandamientos, tanto hasta que los hagamos nosotros vida. Hasta que los hagamos nosotros vida, la repetición del acto. Yo no sé si se acuerdan de aquellas películas viejitas, ridículas, que veíamos todos porque no había más, de Karate Kid, ¿verdad? Al niño ese que lo que quiere aprender karate y su maestro lo pone a encerar el carro y le vas a dar una vuelta para acá y con la otra mano para acá y otra vez para acá, dos para acá y otra vez para acá. Y él se cansa, síguele. Tienes que acostumbrar a tu mano a que haga este movimiento hasta que lo haga de manera inconsciente, para que cuando recibiera el ataque en un combate, el niño no tenga que pensar con cuál mano me defiendo, sino que ya el movimiento es inconsciente, por eso es rápido, porque el movimiento iba a ser inconsciente. Entonces, la repetición nos lleva a un hábito. Eso es lo que Dios quiere, la repetición, el cumplimiento de la ley hasta que se haga parte de nuestra vida sin tener que pensarlo. Tener actitudes de amor sin tener que meditarlas, sin tener que pensarlas, porque si las pensamos es posible que nos detengamos. Le voy a hacer el bien a este y ya empiezo a pensar, le voy a hacer el bien a este y luego, pero si este me hizo esto, me hizo lo otro, el otro día habló mal de mí, ya no le hice el bien. Tiene que ser una actitud mía, una forma de vivir. La oración, ¿cuál es la oración que le agrada a Dios? La persona que sabe decir más cosas bonitas, la persona que sabe decir más cosas elegantes, la persona que salpica su oración de más citas bíblicas, ¿cuál será la oración que más le agrada a Dios? La oración del obediente. Porque la obediencia convierte tu vida en oración. Hay gente que adora a Dios
Y hay gentes que son adoradores durante su vida. Eso es lo que hace la obediencia, el conocimiento, la comprensión y el cumplimiento de los 10 mandamientos. Te convierte en un adorador, alguien que adora con su manera de vivir. Con su manera de vivir está adorando a Dios. Por eso el que cumple la voluntad de Dios ni siquiera necesita pedir, ni siquiera. Dios está pendiente de lo que está lleno de Él. Dios está pendiente siempre. Pero si nosotros somos de los que siguen mintiendo, criticando, calumniando a las demás personas, pues entonces nuestra oración va a salir de un corazón manchado. Cuando la oración sale de un corazón que no ama, no llega a Dios, que es amor. No llega a Dios, que es amor. Por eso es tan importante ir cumpliendo los mandamientos de Dios. El que no es, si alguien dijera que puede criticar y que Dios le tiene que hacer caso. Si alguien dijera, yo sí digo cosas, pero Dios me cumple todas las cosas que yo le pido. Mis hijos, Dios no escucha a las serpientes, les aplasta la cabeza. Dios no escucha a las serpientes, les aplasta la cabeza. ¿Qué tal si tú y yo vamos a misa, pero somos una serpiente que escupe veneno a todo el que se deja, a todo el que se acerca a nosotros? En lugar de que una persona se lleve un corazón más limpio, cuando llega con nosotros se va resentido con aquella persona, se va molesto con aquella persona, ¿qué tal si nosotros somos como serpientes que escupen veneno? Dios no escucha a las serpientes, les aplasta la cabeza. Entonces, ¿cómo vamos a saber que nosotros cumplimos los 10 mandamientos? Porque a lo mejor alguien dirá, yo me lo sé y yo he tratado de vivirlos. ¿Cómo voy a saber yo, cómo vas a saber tú que verdaderamente estás cumpliendo los 10 mandamientos? Hay un solo camino. ¿Estás amando a los que te hacen daño? Si tú ya eres capaz de hablar bien del que te habla mal, estás cumpliendo los mandamientos. Si tú eres capaz de amar al que te hace daño, tú estás cumpliendo, estás viviendo los mandamientos. Tú estás viviendo ya los mandamientos, porque los mandamientos te van a llevar solamente a un lugar que es el cielo, donde se vive el amor, y por eso nos enseñan a vivir el amor desde la tierra. Si tú eres de los que cuando alguien se acerca solo hablan de cosas que construyan el amor, estás viviendo los 10 mandamientos, aunque no te lo supieras. Estarías viviendo los 10 mandamientos aunque no te lo supieras, ¿sí? Por eso acuérdense que dice San Pablo, el amor lo justifica todo. Y sí es cierto, el que ama le cuesta trabajo pensar mal de la persona que ama. Le cuesta trabajo. Cuando la muchacha se va a casar y los papás ya ven que el amor es ciego, pero los vecinos no. Y entonces los papás, mija, pero no te conviene. Sí, yo me encargo. Pero es que mira cómo es. Yo hago que cambie, yo lo voy a cambiar. Por otro, yo creo, ¿verdad? Yo lo voy a cambiar. Pero es un alcohólico, yo se lo quito. No hay problema. Es un flojo, no te va a mantener. No, sí, vas a ver. No. El amor es ciego, pero los vecinos no. Es que el amor lo justifica todo. Como aquella, va la mamá y la abuela de un niño porque el niño va a desfilar. Y entonces se van temprano porque quieren ver pasar a su hijo ahí y al nieto cuando vaya desfilando. Y se esperan, escuelas y escuelas pasan hasta que le toca el chaparro flaco, distraído, chimuelo. Todos llevan el paso y él va en contra del paso porque va todo distraído. Voltea a la mamá y le dice a la abuela, ¿te fijas? Es el único que lleva el paso bien. Ese es el amor lo justifica todo. Cuando podamos justificar es porque ya estamos amando. Cuando no podamos justificar, sino que nos protegemos a nosotros mismos, sigues en el egoísmo, estaríamos en el egocentrismo, estaríamos centrados en nosotros, que no me haga daño a mí, pero nos amamos mal, nos amamos mucho, pero nos amamos mal, y por eso es que nos exponemos terriblemente. Yo les decía,
Ahorita que está sonando lo de este coronavirus, ¿verdad? Que ya le pusieron otro nombre, pero ese coronavirus, ahorita que está sonando tan fuerte, que ya está tan cerca de aquí, de estas ciudades, algunos brotes de eso, mucha gente vive en pecado, tranquilos, se la pasan en pecado, hablando groserías, palabras en doble sentido y todas esas cosas. Yo me pongo a pensar, imagínense, Dios no quiera, llega el coronavirus y agarra a uno de ustedes. Díganme, ¿qué sacerdote se va a meter a confesarlos? El que se quiera morir, yo creo que les van a mandar los santos óleos en sobrecito, ¿verdad? En WhatsApp, no sé cómo le van a hacer, pero imagínense lo peligroso que es estar en pecado y que te pegue una enfermedad a la que temen como ese coronavirus. Qué peligroso es. ¿Quién se va a meter allí? ¿Quién se va a meter? Si tu mamá fuera sacerdote, sí se metía ella, pero nomás ella. Porque es la que te ama con un amor súper intenso. Ella lo haría, pero ¿quién más? Vean qué peligroso es no estar ya viviendo los mandamientos de Dios. El no tener que estarnos confesando cada vez que vamos a misa, cada domingo, que tengamos que confesarnos tan seguido, significa que cuando venga un problema de estos, estamos expuestos. ¿Cómo le vamos a hacer para no caer? Nos meten en cuarentena. ¿Quién va a aguantar 40 días sin pecar si se confesaba cada 3 o 4 días? ¿Quién va a aguantar 40 días? Qué peligroso es que no puedas mantenerte en gracia, que no puedas vivir dentro de los 10 mandamientos. Qué peligroso es todo eso, qué peligroso. Dice Jesús, porque Jesús baja a los detalles del amor en el cumplimiento de la ley. Baja los detalles del amor. El mandamiento no solamente es no robarás. No, el mandamiento va más allá. Si alguien te roba a ti el manto, ¿qué es lo que dice Jesús? Arrebátaselo, no. Demándalo, no. Critícalo, no. Dale también la túnica. ¿Y por qué dale también la túnica? Porque si esa persona te está robando por una necesidad grave que tiene, mejor dale más para que no tenga que robar. Voy a dar el sentido. Hay un libro muy bueno, también muy grandote, que muy pocos lo leen porque es muy grande el libro, muy extenso, Los Miserables. Hay una escena en ese libro que a mí me impactó mucho. Es un hombre que sale de la cárcel y anda robando y se mete a la casa del sacerdote, y pues eran aquellos tiempos donde todo era de plata, todos los tenedores, los cuchillos, y entonces se mete al templo, saca todo lo que es de plata y lo mete en un costal, agarra todo lo que puede, que ve que es valioso, lo mete en un costal y se sale. Y pues cuando va en la calle, los policías ven que va con un costal y lo detienen, revisan, ven que hay cosas de la iglesia y él dice que son suyas, pero ven que hay cosas de la iglesia, vamos con el sacerdote, a ver si es cierto que son tuyas o son de él. Llegan, le tocan al sacerdote, sale y le preguntan, a ver padre, agarramos en la calle, mire lo que trae. ¿Son cosas de usted o son cosas de él? Y ya lo traían agarradito para llevárselo. Y el padre se le queda viendo a este hombre, abre el costal, dice, no, de aquí nada es mío. ¿Cómo que no? Si hay candelabros no, todo esto es de él, nada de esto es mío. Pues ya no había ningún delito, los policías pues lo sueltan, ya no pueden hacer nada, ya no hay delito ahí que perseguir y se van. Y este hombre se queda extrañado y le dice el padre, espérate aquí. Se mete y saca más cosas valiosas y se las pone en el costal. Y le dice el padre, ¿sabes qué estoy haciendo? No. Le dice él, no sé qué está haciendo. Estoy comprando tu alma. Con esto que te estoy dando, tienes que ver la manera de salir adelante sin volver a robar. Y no volvió a robar. Eso es lo que quiere Jesús. Esa es la ley. Esa es la ley. Pierde lo material, pero gana el alma. Es más valiosa el alma. Esa alma vale más que todo el universo. Vale más que todo el oro que hubiera en todo el universo. Esa alma es valiosísima. Gana el alma, aunque pierdas lo material.
En lo material Dios te lo regresará, de una o de otra manera Dios te lo regresará. Te regresará eso material o te dará una bendición que tú la reconocerás tal vez hasta que llegues al cielo. Esa es la ley. La ley es ama el alma. Ama el alma de esa persona. No veas lo que hace su cuerpo solamente. Tenemos que ir hacia ver lo que Dios ama en esa persona, su espíritu, su vida. Dios lo quiere en el reino de los cielos. Por eso dice Jesús, si alguien te quita la túnica, regálale también el manto. Que no ande buscando a quien más dañar, que deje de dañar, ayúdale a esa persona. Por eso, si nosotros quisiéramos saber, ¿estarás cumpliendo los mandamientos? Pregúntate si estás amando. Dice Jesús, el mandamiento se enseñó como no fornicarás, pero va más allá, porque no se trata de no cometo pecado, se trata de arrancar el deseo de pecar. No es de que ya no voy a pecar mientras no se pueda, sino ya no quiero del deseo del pecado. Por eso es el que ve con malos ojos a una mujer o a un hombre, ¿verdad? Y malos ojos no con lagañas. Malos ojos son las malas intenciones. El que ve con malos ojos a alguien ya pecó. Ya pecó. ¿Qué significa? Ya aceptó el pecado, aunque no lo termine de cometer, ya lo aceptó. Y si ya aceptaste el pecado, es como aquella persona que dice, ay, ¿cómo quisiera ir con mi suegra y decirle todo en sus caras y darle un cachetadón para que se calle? Ya lo aceptaste. Ya lo aceptaste. Está viendo la telenovela y en la telenovela se para la protagonista que había sido siempre como una niña buena, más bien tonta, pero ahí como si fuera buena, y total que le cae el 20 y se defiende y le da una cachetada a la otra, y la gente, esa actitud de la que condena, y ella ni le pegó. Eso, qué bueno, le hubiera dado otra. Esa actitud es la que condena. Y no golpeó a nadie. La actitud. Eso es lo que es contra lo que van los mandamientos de Dios. Por eso los mandamientos de Dios no son cumplirlos el domingo mientras estén en misa. Pero nomás sale el viejo y la vieja y se agarran del chongo desde la banqueta. Eso no sirve, una misa así no sirve de nada. Hay que luchar, y hay que venir, y hay que alimentarnos, y hay que saber, y hay que conocer para tener elementos para luchar, ciertamente. Pero tenemos que, para saber que estamos cumpliendo los mandamientos, es porque nos hemos acostumbrado a amar. Nos hemos acostumbrado a amar. Si cumple los mandamientos, vas a tratar a todos con amor. Vas a tratar a todos con amor. Y cuando trata a alguien a todos con amor, dice la palabra de Dios, destruye el amor, destruye los vicios y el pecado en nosotros, destruye los vicios y el pecado en los que amas, sea tu esposo, tu esposa, tus hijos. Destruye todo el que ama, va destruyendo el reino de Dios, va destruyendo el reino del mal en el que los rodea. Fíjense qué importante. ¿Cuántas mamás no se han pasado años completos pidiéndole a Dios que arranque a su hijo, que arranque a su hija, que arranque a su viejo del alcoholismo, de la drogadicción? ¿Cuántos no se han pasado años llorando? Hubieran cumplido los mandamientos y salen. Hubieran cumplido los mandamientos y salen porque salen. Porque Dios está pendiente de todos los que están llenos de Él. Dios está pendiente de todos los que están llenos de Él. Por eso, llenarnos de Dios, ¿a través de qué? De la oración, de la obediencia. De la obediencia. No podemos decir, puedo orar aunque no obedezca. No te sirve la oración. La oración que llega a Dios es la oración del corazón obediente. Es la oración del que obedece, la oración que llega a Dios. Es importante
Porque ya ven ahorita en este mes, en estos meses, poco tiempo que llevamos de este año 2020, cuántos desastres ha habido, inundaciones e inundaciones, cosas que no habían tenido registro. Por eso decíamos, viene todo con la palabra mega, ya está todo con la palabra mega, un mega terremoto y un mega inundación y una mega lluvia, inundaciones por todos lados que están sucediendo. Qué importante es que ese día que haya un desastre natural, tú no hayas cerrado las puertas del cielo con tu desobediencia, con tu vida de pecado, que hayas dejado esas puertas abiertas para que cuando clames a Dios, le hables a Dios, Dios inmediatamente te conteste, aquí estoy. Pero cuando cerramos esas puertas y no sabemos cuándo las vamos a ocupar abiertas, nadie de nosotros podría saber. Por eso siempre hay que mantenerlas abiertas a través de la obediencia. Pero si nosotros somos de que a mí el que me la hace me la paga, ¿esa es una actitud de amor? No. Esa actitud te encierra en ti mismo, destruye a los que amas y cierra las puertas del cielo. ¿Qué ganas con tener la razón? ¿Qué ganas con tener la razón? Por eso les decía, mi abuelo utilizaba mucho esa frase, oiga, usted tiene la boca llena de su razón, ¿verdad? Nada ganas con tener la razón. Lo que necesitas es tener amor. Eso es lo que necesitamos, tener amor en el corazón, no la razón. Deja las razones a Dios, porque nosotros no podemos saber las cosas, vemos pero no podemos juzgar. De repente llega uno y está una persona de la tercera edad, vamos a poner una viejita ahí ya, una mujer muy ancianita de la tercera edad y que se la pasa sirviendo en la iglesia y se la pasa haciendo las cosas, ayudando a los que puede. De repente llegan sus hijos y la tratan como si fuera una chancla cualquiera, una chancla usada y rota. Y la gente se enoja, mira nada más, esa señora tan buena y mira a sus hijos cómo la tratan. ¿Tú no viste cómo los trató a ellos cuando eran niños? ¿Tú estás viendo cómo quedó ahorita? ¿Quién sabe qué le ayudó a entender? Pero tú no conoces el pasado. No juzgues lo que no puedes saber. Déjaselo a Dios. Hazle el bien a ella y hazle el bien a sus hijos, porque tú no puedes saber hasta dónde Dios pudiera decir están justificados en lo que hacen. No sabemos, solo Dios conoce esas razones. Solo Dios conoce esas razones. Por eso tenemos que tener cuidado con las actitudes nosotros. Si a ti el que te la hace te la paga, pobre de ti. Pobre de ti, no hay que estar enojados contigo. Pobre de ti, lo que vas a sufrir para pagar todo eso es para tenerte lástima, no coraje. Pobre de ti. Pobre de ti, porque dice la palabra de Dios en la primera lectura, el libro del Eclesiástico, Dios a nadie le dio permiso de pecar. Y si es cierto, a nadie le ha dado Dios permiso de pecar. Y lo hemos dicho aquí, ¿Jesús dejaba a sus apóstoles decir groserías? No. Sus apóstoles no podían decir groserías, ninguno de ellos. Acuérdense cuando Jesús es apresado y entra Juan y Juan le ayuda a Pedro a que entre donde es la casa del sumo sacerdote, que es donde tienen a Jesús, y Pedro quiere saber qué va a pasar con Jesús. Y entonces alguien lo reconoce, ¡hey! Este estaba con Jesús allá. Y él, no, yo no lo conozco ese hombre, nunca lo he visto ese hombre. Y alguien le dice, sí, hasta habla como ellos. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Y Pedro empezó a hablar como si fuera de Jerusalén y no de Galilea. No, ¿qué hizo Pedro? Empezó a maldecir. No es de los de ellos. Los de Jesús no tienen permiso de decir groserías. Aquí la pregunta es, a ti y a mí, ¿quién nos dio ese permiso? Porque muchos se dieron ese permiso. Es que todos lo dicen. ¿Y a quién les dio todos a quién les dio ese permiso? ¿A ellos? ¿A quién? ¿Quién les dio ese permiso? Nadie tiene permiso de pecar, mis hijos. Con nada, ni con los oídos, ni con la boca, ni con los ojos, ni con nada. Dice Jesús, si tu cuerpo, si tus ojos son ocasiones de pecado, arráncate. Si tu ojo derecho, si tu mano de izquierda o tu mano derecha, arráncala. ¿Significa que hay que mutilarnos? No. Porque nadie peca con un solo ojo, ¿verdad? Nadie va al cine y dice, voy a pagar la mitad porque me voy a tapar un ojo.
Nadie dice eso. ¿Qué significa? Si lo que te hace pecar está cerca de ti, arráncalo, bótalo. No importa que sufras, no importa que tengas que llorar. Lo que te está quitando el poder vivir los 10 mandamientos, arrójalo lejos de ti. Dice Jesús que si alguien tiene algo contra nosotros, no nosotros algo contra alguien. Si alguien tiene algo contra nosotros y vamos a llevar una ofrenda al templo, déjala a un lado, no se la entregues a Dios. Primero ve y arréglate con tu prójimo. Dice Jesús, mientras van por el camino. ¿Qué significa mientras van por el camino? Mientras estés vivo, aprovecha para ponerte de acuerdo, para alcanzar el perdón de esa persona. Mientras estés vivo, busca la manera de que esa persona te perdone, porque si esa persona llega delante del juez y te acusa, el juez te va a entregar a los policías y te van a llevar a la cárcel hasta que hayas pagado el último pecado. Imagínense qué difícil es en el matrimonio vivir sin insultarse, vivir sin criticarse. Qué difícil es vivir sin el pecado, qué difícil es vivir sin el pecado, pero hay que esforzarnos por vivir los mandamientos divinos, porque sin estos no habrá. Por eso les decía, hablarás a Dios y no te va a responder. No te va a responder. Las ofrendas que le lleves no sirven de nada si tú estás destruyendo a tu prójimo, si tú no estás cumpliendo la voluntad de Dios. Si no cumples los mandamientos, eres igual que Adán, no eres igual que Jesús, eres igual que Adán. Nosotros no tenemos derecho a hacer con los demás lo que Dios no ha hecho con nosotros. No tenemos derecho. No tenemos derecho. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Los mandamientos son claros. Ama a quien te odia. Jesús fue clarificándolo todo. Ama al que te odia. Pide por el que te persigue. Disculpa al que te critica o te calumnia. Bendice al que te maldice. Sé pacífico con el violento. Sé manso con el que es molesto. Ayuda de buena gana, sin criticar, sin juzgar, porque no sabes con lo que esa persona está luchando, no sabes con qué. Así hay que ser nosotros como es nuestro buen Dios y Padre. Fuimos adoptados y tenemos que parecernos a Él, y Dios es bueno con los buenos y es bueno con los malos. Dios es bueno. Hay que ser, decía un santo, y una frase muy bonita, como el árbol de caoba. Ya ven que el árbol de caoba huele muy bonito. Cuando una persona llega, agarra el hacha y corta el árbol de caoba, ¿qué hace el árbol de caoba con el hacha? La deja perfumada. Es lo que hicieron los mártires. Esteban, todos siguiendo el mismo camino de Jesús en la cruz. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Lo están matando y los está justificando. Porque los ama, porque vino a salvarlos y quiere arrancarlos de la justicia divina y llevarlos a la misericordia. Esa es la misión de Él, y nosotros somos el cuerpo de Él. Tenemos la misma misión nosotros. Ahí de que no se trata de venir a quejarse ustedes ni de sus hijos, ni de su esposo, ni de su esposa, sino crecer en el amor, ir creciendo en el amor. Al manso y humilde nada le falta, y al violento nada le alcanza. Esto tenemos que meterlo en el corazón. Al manso y humilde nada le faltará, y al violento nada le alcanzará. No importa cuánto tenga, jamás será suficiente, porque el violento está contra la voluntad de Dios. Está contra la voluntad de Dios. Hay que cambiar esta actitud y tomar para nosotros la actitud misma de Jesús. Ya ven Jesús, fíjense hasta dónde llega Jesús. Están los soldados romanos, los que lo crucificaron. Las causas fueron otros, pero ellos son los materiales que crucificaron a Jesús. Longinos es el encargado del grupo de soldados allí. Y Longinos, el que lo mató, el que lo crucificó, agarra la lanza, le atraviesa el costado a Jesús. Del costado de Jesús salpica sangre y agua.
Longinos tenía un ojo que lo tenía blanco completamente, no podía ver, una nube, decían que tenía en el ojo y nada más veía con uno. Le atraviesa con la lanza, fíjense, no le dio un beso ni una oración, le atraviesa el corazón con la lanza, salpica sangre, le cae en el ojo y se la sana Jesús. Eso es el cristiano, el que es Cristo mismo en la tierra, el que está tan lleno de Jesús que lo expresa él, tendría que saber amar a sus enemigos, justificar a sus enemigos, justificar a sus enemigos. Jesús le hizo milagros, por eso, porque Dios es bueno con los buenos y es bueno con los malos. Dios es bueno con todos. Bueno, ¿qué vamos a trabajar en esta semana? Les invito a pensar de esto que hemos estado meditando. Si ustedes ya conocen, si ustedes ya comprenden y si ya cumplen con los 10 mandamientos. ¿Cómo lo van a saber? Revisa si amas. Revisa si amas, revisa si ya te amas a ti mismo, a ti misma, revisa si amas a los que te rodean, revisa si amas a los que te han hecho algún mal. Revisa, si amas, ya estás cumpliendo. De eso se trata, de amar. Ya estás cumpliendo los mandamientos de Dios. Pero si no amamos, mis hijos, hay que empezar por el conocimiento, hay que empezar por la comprensión de los mandamientos y el cumplimiento de ellos. Conocimiento a llegar al cumplimiento de los mandamientos de Dios. Les invito a pensar en esto. Si tú necesitaras un favor, si tú necesitaras que te hicieran un bien y sabes quién tiene la posibilidad de ayudarte sin lastimarle su vida ni su economía, y tú vas y le pides el favor a esa persona y esa persona que te puede ayudar te lo niega, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Evita hacer que otros sientan eso, que volteen su corazón contra ti. Si está dentro de tus posibilidades, haz el bien a los que puedas hacerle el bien. No estás obligado a hacerles el bien lastimando a tu familia. No, eso no estás obligado. Si un papá ve que sus hijos no tienen zapatos y les compra zapatos a unos niños de la calle, comete un error. Primero se tiene que satisfacer las necesidades de la familia, para que ninguno de la familia quede con su corazón resentido de que fue ignorado, de que no fue comprendido, de que no fue amado. Si te pones de acuerdo y les haces ver esa realidad y ellos aceptan, perfecto. Pero si no, primero en la casa, para evitar que los corazones se volteen contra nosotros y se pudieran llegar a voltear contra Dios. No le hagas mal a nadie. Y hazle el bien a todos los que puedas, a todos los que esté dentro de tus posibilidades. Dentro de tus posibilidades. Tenemos que trabajar esto y trabajarlo en el corazón de los niños también. No solamente cuando vengan al catecismo, esto se tiene que trabajar en la casa. ¿Qué es lo que tienen que trabajar? ¿Qué es lo que les pediría yo que trabajaran? Miren, cuando tengan a sus hijos en su casa, voy a explicarlo de esta manera. Cuando una persona tiene miedo al castigo que puede recibir si roba, de 10 oportunidades de robar va a poder vencer 3. El miedo nos hace vencer no completamente. El miedo al castigo, de 10 oportunidades de hacer el mal, te va a privar de 3. El deseo de un premio, de recibir algo que uno quiere, de 10 te libra de 7. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que entender, nosotros tenemos que llegar a desear el cielo. Y cuando nosotros estemos deseando el cielo, ese deseo del cielo es el que le va a hacer la guerra a todo deseo de pecado, de crítica, de burla, de desprecio, de desamor. El deseo del cielo es lo que nos puede llevar más a vencer el pecado que el miedo al infierno. Por eso se habla poco del infierno, se hace referencia porque es una realidad, pero lo que nos aleja más del infierno es amar, no tenerle miedo al infierno. Pero sí es válido salvarse también por miedo al infierno, no es lo perfecto,
pero es válido. Si alguien antes de morir se arrepiente de sus pecados por miedo a ir al infierno, le alcanza la misericordia. Pero si lo hace por amor a Dios, purifica cosas. Por eso es tan importante. Revisen cómo está la situación de los 10 mandamientos en sus hijos. ¿Cómo está? ¿Cómo está la disponibilidad al cumplimiento de los 10 mandamientos? Si no hay una sensibilidad, si no hay docilidad en tus hijos para el cumplimiento de los mandamientos y no hay en ti, hay que empezar a trabajarlo. Para eso es la vida, para eso estamos aquí en este mundo. Pidámosle a Dios Padre nos conceda las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.